3, 2, 1 y vamos para allá. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ando esperándoos a todos vosotros, no sé cuántos sois, pero bueno, imagino que sois muchísimos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Y hoy nos vas a hablar de la joyería en el Antiguo Egipto, pero en concreto de la dinastía 18. Sí, porque con el poco tiempo que me das realmente no puedo hablar de la joyería en todo el Antiguo Egipto. Entonces he optado por reducirlo al periodo del que más hemos estado hablando, porque en realidad es el periodo de los cursos de este año. Entonces lo he reducido a la dinastía 18, que además es el periodo en el que prácticamente nos ha legado más piezas. Podemos Ujú. estudiar más. Pues coméntanos, vamos a adentrarnos en esta joyería de la 18. Vamos a caminar contigo y ve comentándonos lo que tenemos en la pantalla para que los oyentes también se pongan en situación. Bueno, en la pantalla, la primera pantalla, os he puesto dos imágenes de dos de las tantísimas tumbas egipcias que hay. Concretamente, estas dos son de la zona de Luxor, son de las llamadas tumbas de los nobles, y simplemente las he puesto como imagen, como recordatorio de que cada vez que vemos representados a los egipcios, casi siempre los vemos con grandes collares, con tocados en la cabeza, con pendientes, con brazaletes, es decir, muy bien adornados. Esto no quiere decir que estuvieran así todo el día, ni todos pudieran permitirse estas piezas. Pero bueno, lo he querido poner un poco como imagen de la importancia que se querían dar cuando estaban utilizando estas piezas, o de la importancia del poder adquisitivo que tenían cuando podían permitirse alguna de estas piezas, ¿no? Como te decía antes, Javier, no nos han llegado muchísimas, pero sí, he hecho poco una colección quizás de las más espectaculares o las más representativas. En imagen os he puesto dos que podríamos llamar dos tocados, dos elementos que sirven para adornar la cabeza, la peluca, como la imagen de la derecha. En la izquierda tenemos una diadema de la primera mitad de la dinastía 18, concretamente perteneció a una de las tres esposas de Tutmosis III, y a la derecha un cubrepeluca, un adorno para la peluca realmente espectacular. No sé si, bueno, tengo entendido que no todos podéis ver el vídeo, pero sí os puedo decir que ambas piezas se conservan en el Museo Metropolitan. Aparecieron casualmente, en principio, en el mercado de antigüedades, cuando Howard Carter era el inspector jefe de la zona. Bueno, pues Casualmente. apareció, dime, ¿eh? No, que te iba a decir casualmente, ¿no? Que al Ya, final y menos mal, ¿eh? Y menos estas mal, cosas porque pasan. le había llegado la onda de algo que estaba en el servicio de antigüedades. Entonces, Howard Carter empezó a buscar, empezaron a averiguar y entonces apareció esto. Se había encontrado en uno de los valles, no en el Valle de los Reyes ni el de las Reinas, otro de los valles más que está por ahí en la zona más norte, se había encontrado casualmente en un sitio realmente al que no se puede acceder, una Chan, chan, tumba chan. con el enterramiento de, al parecer, tres damas. Evidentemente, tres damas de alcurnia, tres damas muy importantes, porque están documentadas como esposas del famoso faraón Tutmosis III. Parece que fueron tres mujeres extranjeras, posiblemente de origen sirio, por sus nombres, nombres que se conservaron en los vasos canopos, y tenían tres ajuares casi iguales. Evidentemente, no todas las piezas nos han llegado algunas, ¿no? Y entre ellas, quizás la más espectacular es el cubrepelucas que vemos aquí a la derecha, que hasta llegar a esta formación, a esta, digamos, iconografía, hubo que estudiar mucho en el Museo Metropolitan para ver cómo era esta pieza, porque Herbert Winlock, que en aquella época era el conservador jefe del museo, tuvo que realizar muchos estudios para ver cómo se montaba, porque esto llegó literalmente en cajitas. Todas estas piezas se desmontaban, se vendían mucho más fácil y llegaron en cajitas. De hecho, es muy posible que haya algunos elementos dispersos en otros museos, como por ejemplo el Museo del Louvre. Había posiblemente elementos como para formar tres de ellos, pero no suficientes. Y con la diadema que tenemos a la izquierda ocurre lo mismo. Es una diadema que tenía, bueno, voy a señalar para los que estáis viendo, ¿no? Una Sí. parte de lo que sería digamos, el cerquillo principal que iría colocado sobre la frente, luego justo en la frente tiene dos gacelas, no tiene el úreus y la cobra que se correspondería a una gran esposa real,
Esto nos indica que serían esposas secundarias, y luego desde el centro hacia atrás, pasando por encima de la cabeza, va otra lámina, es toda de oro, tiene unos adornos de rosetas con incrustaciones. Pero lo curioso es que ambas piezas tienen incrustaciones de cornalina, pero en el otro caso no son ni turquesa ni lapislázuli, sino piezas de vidrio. Tenemos que recordar que precisamente es en esta época cuando el vidrio empieza a llegar a Egipto, bueno, ha llegado un poquito antes, y se empieza a utilizar como elemento material decorativo para la joyería. Pero también tenemos otro elemento, no sé si llamarlo tocado, porque esto en realidad es una corona. Es la corona del rey Tutankamón. Estaba colocada sobre su tumba cuando lo encontró Howard Carter, y es una pieza basada realmente en la iconografía más común de las diademas egipcias, un cerquillo que rodea la cabeza. En este caso, por supuesto, tenemos el úreus y la cobra. La cola de la serpiente pasaría por encima de la cabeza, como antes lo hacía el otro adorno de la otra diadema. Y bueno, está muy decorada con cornalina y también piezas de vidrio que representan el lapislázuli y la turquesa. Claro, para nosotros el vidrio es tan corriente como que lo reciclamos en botellas y en frascos, pero hay que pensar que en este momento, en la dinastía 18, se está utilizando para la joyería real. Por lo tanto, es un elemento de lujo y de mucha importancia. Claro, en este punto, Laura, no sé si luego lo vas a comentar, pero Dime. uno se pone a pensar y se plantea ciertas cosas en referencia a los materiales, a la artesanía que tenían estos materiales de lujo, cómo debería de ser también, ¿no? Tanto obtener la materia prima como trabajar esa propia materia prima. Jolín, y además al alcance de unos pocos. Esto Muy tiene que ser pocos. un mercado muy cerrado, entiendo. Sí, sí, y de hecho que conozcamos, creo que hay solamente 3 o 4 talleres de vidrios que estaban situados en lugares como el Palacio Real de Malcata, del que hemos hablado, ¿Hablamos? ¿no? Sí, hemos hablado. Sí, lo hemos El hablado. Palacio Real de Amarna, del que también hemos hablado. Más tarde habrá uno en Alejandría, y el otro ahora mismo no me acuerdo dónde estaba, pero era en otro Palacio Real. Es decir, eran materiales que había que saber utilizar, la pasta de vidrio. Uy, perdón, chicos. No pasa nada, no pasa nada. En riguroso directo estamos a las 8:43. Como Están que llamando a Laura. me ha sonado el teléfono, lo siento. Bueno, la cuestión es que esto se utilizaba, se fabricaba en talleres, y evidentemente quienes tenían que usarlo tenían que ser, hoy los llamaríamos maestros artesanos, ¿no? Bueno, pues en aquella época serían algo así, parecido también. Pero era un elemento de lujo y que no estaba al alcance de la mano de todo el mundo. Bien, voy a poner otra pantalla. Vamos allá. Más imágenes de tumbas en las que, aunque sabemos efectivamente que lo que vemos representado en las tumbas todo es ideal, ni todo el mundo iba peinado así, ni todo el mundo iba vestido con estos trajes tan bonitos, algunos sí, pero la mayoría no, pero sí nos sirven como documentación, ¿no? Aquí hay 3 imágenes. Arriba a la izquierda os he puesto una imagen de Senefer, el gran alcalde de Tebas, que conocemos todos como el de la tumba de las viñas, ¿no? Que lo recordaréis porque tiene unas viñas de uva decorando arriba. Bueno, pues a él lo vemos con un enorme collar de oro, muy llamativo, con unos brazaletes y unos pendientes, porque los hombres a partir de este periodo también utilizan pendientes. Bien, luego a la derecha os he puesto otra tumba que es muy conocida, hay un grupo de mujeres, músicas, pero lo que he querido destacar de esta imagen son también los grandes collares, estos grandes collares que estamos viendo desde el Reino Antiguo representado en esculturas, pero aquí los vamos a ver que son mucho más grandes, casi cubren los hombros, pero también llevan unos pendientes muy grandes, muy llamativos y brazaletes. Y luego para terminar, la tercera imagen, la de abajo, es una imagen del famoso trono de Tutankamón en el que está él con su esposa, y ambos también lucen unos collares. En este momento, en el periodo amárnico, los collares es como si hubieran aumentado de tamaño, por lo menos en la representación, porque aquí sí, literalmente cubren los hombros. Es decir, que tienen que haber sido piezas muy grandes. Bueno, pues vamos a ver qué nos ha llegado de todo esto. Hablamos de pendientes, aquí os he traído 2 grupos de pendientes. Son muy grandes, imagino que las chicas, viendo el trozo de metal, que lo voy a señalar,
pero son los tubos centrales que deberíamos pasar por las perforaciones de los lóbulos de la oreja. Madre mía, qué dolor. Pero bueno, dicen que la belleza cuesta, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos en imagen arriba a la izquierda son unos grupos de pendientes muy grandes en oro, han perdido toda su decoración y que pertenecieron precisamente al ajuar de estas tres mujeres esposas de Tutmosis III. Son unos pendientes que seguramente estuvieron muy de moda en la época, porque los que tenemos a la derecha son muy parecidos, están conservados en el Museo Metropolitan y casi podríamos decir casi que son los mismos, es decir, es un modelo de distintos aros soldados juntos y que evidentemente estuvieron de moda porque aparecen mucho. Hace unos años, precisamente en la excavación de la tumba de Yehuti, dirigida por el doctor Galán, también aparecieron unos pendientes, creo que eran dos, precisamente de este modelo. Es decir, que fueron algo corriente como para que lo usara todo el mundo, no, pero que sí estaban de moda. Eso sí lo podemos decir. Vemos también aquí otra colección que pertenece al Museo Metropolitan en una imagen de la izquierda y luego vemos otro modelito también que debió ser muy corriente porque nos han llegado bastantes piezas. Para quien no los vea, pues vamos a ver, utilicemos la imaginación. Imaginaros un donut chiquitito. Justo le iba a decir, Un donut chiquito que tiene un perno que pasa por el lóbulo de la oreja. Los que hay a la izquierda son lisos de oro sin ningún tipo de decoración, pero el que tenemos a la derecha, toda la superficie donde estaría el azúcar o el chocolate del donut, lo que tenemos aquí es el diseño del plumaje de un pájaro realizado precisamente son pequeñas celdillas de oro, y esto sí, lo que tenemos aquí sí es lapislázuli. Esto no es vidrio, lo que hay en esta pieza sí es lapislázuli. Generalmente eran huecos por dentro porque si no esto pesaría mucho y deformaría las orejas, pero hablando de perforación de la oreja, también han llegado, sabemos que los hombres, como decía antes, lo usaban. Recordad, por ejemplo, que no solo la momia de Tutankamón tenía perforaciones en las orejas, sino también Yuya y Tuya, y hay otra que me parece el arquitecto Jade, el que hemos hablado el otro día, ya de Deir el Medina, también tiene las orejas perforadas, es decir, que los hombres también usaban este tipo de adorno, ¿no? Los más espectaculares, no hay ninguna duda, son los que hay en pantalla. Son tres piezas muy diferentes del ajuar de Tutankamón. Vamos a ver, a la izquierda son unos que representan, es como si fuera un círculo donde encontramos una cabeza de un ave y el círculo está decorado con lo que serían las alas, las plumitas de las alas del ave. Y luego tienen una serie de colgantes que terminan con pequeñas cobras. Describirlo sin que lo podáis ver, no sé si se ha ido la pantalla, pero ya la he recuperado. Es muy difícil, pero son piezas que se han visto muchísimas veces. Son bastante grandes, pesan muy poquito, pero el perno que pasaba por la perforación de la oreja era importante, como también la otra pieza que os he traído, que también es de Tutankamón. Están formados por unas cuentas muy particulares, unas cuentas de oro con decoración rojiza. Yo no sé si en la imagen lo podéis ver, pero son piezas muy conocidas. Veis que tiene el fondo de las cuentitas de oro es rojo y sin embargo la decoración es amarilla. El oro, cuando aparece en superficie, no aparece puro, aparece mezclado a veces con otros elementos. Si tiene más cobre, menos cobre, más plata o menos plata, es más blanquecino, más rojizo. Los egipcios no tenían conocimiento para separar los distintos metales del oro, pero sí tenían conocimiento para utilizarlo en la decoración, como lo vemos aquí. Y luego, estos pendientes están alternados con unas bolitas, unas cuentas mucho más oscuras. Son de resina. Esto nos muestra que, yo creo que ya lo he dicho en otras ocasiones o lo he dicho en otras clases, los egipcios aprovechaban todos los materiales que aparecían en el país, para collares, para pendientes, para vasos pequeños. Todo tipo de piedra, todo tipo de material orgánico o no orgánico era útil para esto. Y luego abajo otro par mucho más corriente, mucho más parecido a lo que usaríamos hoy, que son simplemente unos botones que se colocarían delante de la oreja y detrás. Había muchísimos pendientes, había como una docena por lo menos de pares de pendientes que tenía el rey.
Bien, y ahora llegamos a los collares. Antes hemos hablado de estos collares muy grandes y muy anchos. Aquí tenemos dos ejemplos. Desgraciadamente están totalmente incompletos. El de arriba a la izquierda también pertenece al tesoro de las tres esposas de Tutmés III, por lo tanto está conservado en el Museo Metropolitan y ha sido reconstruido con una serie de elementos de oro, pero que están incompletos, digo, porque si os fijáis o si buscáis las imágenes, falta el color de la incrustación de la cornalina o de las piedras. Y es que, desgraciadamente, cuando lo encontraban, vamos a decir, sí, los ladrones, para venderlo más fácil y que quedaran más bonitos, pues le quitaban la poca incrustación que le quedaba y entonces tenemos todos elementos vacíos. Pero esto hay que imaginárselo lleno de color y además le faltan los elementos con los que se sujetaría o se cerraría. Y a la derecha hay uno un poquito más complejo, posiblemente sea posterior, está datado en la dinastía 18, pero posiblemente posterior, quedan solamente la mitad del collar y se conserva en el Museo Británico. Si miráis la página web del museo lo vais a ver. Ocurre lo mismo, lo vemos totalmente de oro porque en las celdillas faltan todo el color que era tan importante de la joyería. Pero hablando de color, en otras piezas también del ajuar de las tres esposas de Tutmosis III, vemos que se han podido reconstruir por lo menos algunas partes de otro más, ¿no? Aquí os he traído dos ampliaciones de lo que sería la pieza de hombro de uno, es decir, donde iría el collar, por donde pasaría el hilo que lo sujetaba. En uno de ellos vamos a ver perdón, que hay una cabeza de Horus muy bien realizada en oro, y en el otro, sin embargo, tenemos un elemento formado por dos lotos. El loto, la flor del loto, es un elemento también, una iconografía muy utilizada en joyería. Desgraciadamente aquí también nos faltan las incrustaciones, pero por otro lado, intentando siempre ser positivos, podemos ver exactamente cómo estaban realizados, cómo estaban fabricados. Luego elementos hay muchos, ¿no? Hay algunos hechos con amuletos, como los que tenemos en la imagen de la derecha, con pequeñas tueris, pequeñas lagartijas o inclusive pequeñas moscas. Estos tres collares se encuentran en el Museo Británico también, o simplemente flores que conservan algún tipo de incrustación, como el que vemos a la izquierda, y que se conserva en el Museo de Leiden. Este ha perdido un poquito el color, pero también está decorado con restos de vidrio. Volvemos a ver a Sennefer, que lo vemos aquí todo muy, muy bien, como se dice, adornado con su esposa. Los dos llevan collares, los dos llevan pendientes. Fijaros, el pendiente que lleva ella, que nos muestra varios círculos, lo más probable es que sea del tipo de los que hemos visto al principio, ¿no? Bien, ¿estos collares eran todos de oro o no? Pues lo más probable es que no, porque el que tenemos ahora en pantalla es un collar formado por elementos de fayenza, es decir, la losa vidriada. Son pequeños elementos que nos recuerdan las flores, las hojas, las pequeñas mandrágoras. Es muy vistoso, evidentemente ha sido restaurado. Al parecer perteneció al rey Tutankamón, pero es que está en el Museo Metropolitan, por lo tanto habría que preguntarse por qué está allí. Pero bueno, claro, vamos a pensar que sí, que perteneció al rey. Y también estaban formados por elementos que eran totalmente de fayenza. Este tipo de collar es conocido, este tipo de joyería, como la joyería amárnica. Amarna, como hemos visto ya en los otros días, mucha flor, mucho elemento vegetal, mucho elemento natural, y es lo que vamos a ver precisamente, pues por ejemplo, en estas tres piezas. Arriba, aunque es muy grande, en realidad es chiquita, es un fruto. Abajo tenemos dos pequeños lotos que son hechos en fayenza, y a la izquierda tenemos lo que sería una pieza de hombro, solo que un extremo del collar, en lugar de ser de oro como el que veíamos antes, pues aquí tenemos el elemento floral, ¿no? Bien, uno de los museos que podéis ver claramente a través de Google o de donde sea, que tiene muchísimos elementos de estos, es el Museo Metropolitan. A mí para esto me gusta mucho, para la joyería es ideal. Bueno, aquí vamos a ver otras pequeñas cuentas en forma de flores y vamos a ver algo muy importante que estoy señalando ahora, que son los moldes con los que se fabricaban estas pequeñas cuentas. Son moldes de los que se han encontrado muchos en Malcata, en Amarna, muchísimos pequeños talleres, y que nos muestra
que simplemente se colocaba el trozo de fayenza, se colocaba sobre el molde para formar o unas uvas, un racimito de uvas muy pequeño, o unas flores, como estamos viendo aquí, una figurilla, esto es un nudo de Isis, etcétera, distintas piezas, y que se formaban, después se llevaban al horno y se barnizaban, se coloreaban. Así se hacían collares como estos. El de la izquierda, como veis, mantiene la numeración que antaño le puso Howard Carter. Es uno de los collares que aparecieron en la tumba de Tutankamón y que, según nos cuenta Carter en su diario de excavación, él pudo reconstruirlos porque recordemos que siempre lo que primero que desaparece en un enterramiento son los hilos de un collar, de una redecilla, eso se descompone enseguida. Entonces, cuando aparece en la tumba, todas las cuentas están sueltas. Carter tuvo la buena idea, menos mal que cayó en sus manos este enterramiento, cogió una tabla, la enceró y los elementos que iba recogiendo los iba colocando según los veía sobre la momia del rey o en la caja donde fueran encontrados. Los pudo reconstruir y este está así. Luego ya veremos cómo estará cuando los pongan dentro de poco en el GEM, ¿no? Pero como veis, es muy parecido a los demás. ¿Decías? Laura, estamos en el tramo final ya, tenemos que cerrar en escasos minutos. No sé si te queda mucho material y tengo algunas preguntas. Y no me quería ir sin hacerte las preguntas, por tanto, a ver qué más tienes por aquí. Bueno, lo paso rápido por lo menos para que os regocijéis, ¿vale? Vale. Estos son collares funerarios muy grandes que aparecieron sobre sobre la momia del rey. Y estos son los más espectaculares, por lo menos regocijaros un poco viendo piezas de alta orfebrería, podemos decir, no son de las mejor hechas en Egipto, pero sí son las más espectaculares, las más grandes, las que nos han llegado. Ahora dejemos correr un poquito la imaginación para ver qué más pudo haber en esos enterramientos que no nos han llegado. Estamos viendo elementos con símbolos religiosos que pertenecieron todos al rey, otros brazaletes. Tendremos que reengancharnos otro día para que podamos hablar de estas piezas. Son auténticas obras maestras de la orfebrería. Estos son de las esposas de Tumes III. Había anillos también, anillos espectaculares como los que tenemos en pantalla, que son los de Tutankamón. Y estos tan sencillos y tan simples como que están hechos con molde, igual que las florecillas que veíamos antes, y hechos de fayenza. Y con esto, corriendo, he terminado. Pregunta. 3 preguntas. Y si los siguientes quieren hacer alguna más, que la hagan, por favor. Una de Aroa, que está viéndonos y nos pregunta si se ha probado alguna réplica de alguna de estas joyas, porque deben de pesar lo suyo. Claro, se ha hecho alguna réplica, nos hemos puesto esa réplica, ¿se tiene constancia de eso? Lo hice también por el tema del peso. Ya, bueno, vamos a ver. Réplicas hay, pero ninguna es como ellas. Se han hecho réplicas en oro y en piedras ornamentales en el Museo Metropolitan, carísimas, no sé realmente lo que pesan, pero sí te puedo decir que algunas de estas piezas son muy pesadas. Estas de rectangulares que acabo de mostraros con Isis y Neptis a los lados, te puedo decir que son pesadas porque las he tenido en las manos. Entonces, algunas de ellas sí, y de hecho tenían que llevar un collar muy grueso para sujetarlas. Otra de las cuestiones es la de los robos. Lo que nos ha llegado es poco, ¿no? Comentabas que es poco y Sí. claro, por el tema del expolio, los robos que se han ido realizando durante siglos, por tanto nos has puesto Tutankamón y Tutmés. Las esposas de Tumes III, sí. Eso es, como dos de las fuentes, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta para tener una mirada no tan general de lo que podría haber sido, porque Hay más. tenemos cuestiones concretas. A ver, del Reino Medio nos han llegado ajuares importantes, de la época de la dinastía 22, de la época de Tanis, también nos han llegado ajuares importantes que podemos usar el ajuar de Susenes, Amenemope, un de Baundet, han llegado piezas importantes, pero claro, si lo comparamos con lo que realmente se fabricó y se usó, esto no es nada, pero suficiente para poder estudiarlo. No, para hacernos una idea, eso sí que está claro. Y ya la última cuestión,
es, me imagino yo, que los egipcios, no real, la realeza, pero la gente de, no sé si hacer este anacronismo, pero clase media, nobles o élites nobles, clase media y más para abajo, harían sus imitaciones también, ¿no? Esto existía, un mercado de imitaciones, ¿se tiene constancia de ello Mira, de alguna sí, manera? sí, si miramos más que imitaciones, diríamos otro tipo de elemento de joyería. Se han encontrado en distintas tumbas pues, elementos hechos con cuentas de piedra, cuentas hechas con materiales como las conchas de molusco, es decir, otro tipo de joyería. La joyería, la alta joyería, vamos a llamarla así, ¿no? Aunque no sería exacto, de oro. Esto realmente era solamente para el rey, para la familia real, y ¿quién lo usaba? Lo usaba solo si se lo permitía el rey. Es decir, no era una cosa que todo el mundo pudiera llevar. Ahora bien, los de Fayenza puede que sí, puede que digamos determinado estrato de la sociedad sí lo llevara realmente en estas fiestas de las tumbas, aunque realmente quienes hicieron las tumbas en la zona de Tebas tampoco era, vamos a llamar, no era la clase media, eran los nobles, de hecho así lo llamamos, ¿no? Entonces irían otro tipo de materiales. Pero como no Laura, nos han llegado, de momento, de momento, nunca se sabe, nunca se nunca sabe. se sabe, en Egipto nunca se sabe. Laura, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en el Café de la Lluvia y seguimos hablando y Gracias. la semana que viene otra vez aquí. La semana que viene otra más, ya veremos a ver si me enrollo menos. No, no, Bueno, pues nada, está gracias perfecto, por porque viene otro escucharme. invitado, ¿Eh? porque viene otro invitado, si no, seguíamos, pero Vale, los tiempos son los tiempos. que no pasa nada. Gracias por escuchar y si tenéis alguna pregunta ya sabéis dónde podéis hacerlas. Adiós a Muchas todos. gracias, Laura, adiós, Adiós. chao, adiós. Ahí teníamos a...